Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro webcast sobre sistemas industrializados de construcción de vivienda. A todos un saludo muy especial y esperamos que ustedes, sus familias y colaboradores se encuentren seguros y saludables. Nuestro objetivo es que nuestros asistentes puedan tener información para que desde sus empresas puedan tomar las mejores decisiones en esta contingencia. La información de este webinar y los análisis contenidos en el mismo no constituyen ningún tipo de asesoría, consejo o recomendación, siendo meramente de carácter informativo. Las decisiones que el participante tome o pueda tomar con base en esta información son de su entera y absoluta responsabilidad. Estamos seguros de que esta práctica nos aportará mucho para nuestros respectivos negocios. Queremos agradecer al ponente, el arquitecto William Cuellar, por su disposición. William es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y cuenta con una especialización en gerencia de proyectos. Además de sus 28 años de experiencia en CEMEX, actualmente es el gerente de proyectos de vivienda en el sector público. Antes de comenzar, quisiera informarles que esta sesión será grabada y las preguntas podrán hacerlas a través del chat y serán respondidas al final de esta sesión. Al terminar este webinar, enviaremos a través de nuestro chat una encuesta de satisfacción, la cual agradecemos nos ayuden a responder, pues su retroalimentación es muy importante para nosotros. Arquitecto Cuellar, nuevamente muchas gracias y bienvenido. Tiene la palabra. Arquitecto, está en mute. Ok, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle al Cemento Industriales la invitación que nos han hecho al área de vivienda para poder expresar la experiencia que hemos venido caminando desde hace unos años como área de vivienda. Y agradecerle también a los presentes, quienes se encuentran en este momento con el interés de ver esta charla que les traigo yo a ustedes y con el efecto de simplemente poder transmitir las experiencias que como proveedores nosotros como CEMEX, al involucrarnos en este tipo de proyectos que construimos, los proyectos que ustedes ven en las fotos, son algunos de los proyectos que realizamos. Hicimos 21 proyectos, aquí traigo simplemente algunas fotos de referencia porque no cabían todos los proyectos, pero digamos que es la experiencia y más con el ánimo de poder entender cómo estos sistemas industrializados afectan o es el dolor de nuestros clientes. Bajo ese criterio, quiero yo comentarles que el área de vivienda se creó hace 8 años, 9 años, en finales del 2011 al 2012, en las cuales se trajo una experiencia importante de México, que se habían adelantado algunos proyectos de vivienda en sistemas industrializados, y se optó aquí en Colombia de montar el área de infraestructura y vivienda, que así se llamó inicialmente, y en la cual nos involucramos en estos proyectos. Colombia también venía con otra situación con sistemas industrializados después del año del 99, después de la crisis, en que prácticamente la construcción cambió su modelo. Antes, los constructores construían y luego vendían. Después del tema de la crisis, pues se empezó a vender en planos, comenzaron los constructores a tener un espacio de ventas, de proceso de ventas, antes de entrar a construir. Y luego venía la situación que era la construcción. Por lo tanto, la construcción era sumamente importante para poder eficientar ese tiempo que se tomaban en ventas y poderlo compensar con construcción, para que al final se pudiera tener el tema de más o menos los 12, 14 meses en poder entregar, digamos, al usuario. También cambiaron el tema de la forma de pagos, el tema a través de hacer la venta, cómo se recuperaban los pagos en un tiempo, digamos, en un tiempo récord. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, por lo menos, el tema de la cuota inicial, estamos hablando de unos 24 meses más o menos. Entonces, pues básicamente lo que yo les quiero traer en esta charla, pues es ese proceso que venimos casi desde el 99 y compagina con la situación del 2011 cuando se crea la unidad de negocio de vivienda y básicamente nos enfocamos a la vivienda de interés social. Pues indiscutiblemente había un tema de responsabilidad social también corporativo de la empresa y
tuvimos que entrar a estos proyectos en zonas, en algunos casos de verdad muy apartadas, en donde la logística para este tipo de proyectos pues, es bien, bien compleja. Discúlpame que tengo aquí un tema técnico que ahora no, ahora sí. Bueno, los sistemas industrializados de la vivienda básicamente, pues que la filosofía, que es lo que nosotros pudimos entender en su momento, y es que básicamente viene muy direccionado a un tema de fundir muros y placas. Y siempre que hablamos de sistemas industrializados, casi siempre la gente lo que hace es referenciar fundidas en sitio de muros y placas exclusivamente. Pero por eso yo coloco el interrogante, porque cuando hablamos de industrialización de la vivienda, creo que el solo hecho de fundir muros y placas es apenas el primer ítem de lo que es una industrialización de la vivienda. Y luego lo vamos a ver el porqué. La industrialización de la vivienda tiene unas situaciones que son relevantes. Y fíjense ustedes que cuando miramos este proyecto que ustedes ven ahí, un proyecto que hicimos en Montería, de 3.000 unidades de vivienda, edificios de 5 pisos. Es un proyecto que tiene una envergadura importante porque pues había que hacerlo en un tiempo récord. Bueno, insisto yo que en el tema de los hitos relevantes, pues sí tenemos situaciones que uno a veces pues, se concentra, nosotros los arquitectos y los ingenieros cuando estamos en obra, nos concentramos mucho en el tema de la obra, o sea, somos buenos para hacer obra, los acometemos, somos recursivos, pero también a veces nos olvidamos de todo el conjunto que tiene que ver el tema del sistema industrializado. Y aquí yo simplemente desmenuzo algunos temas que me parece que son relevantes. Uno de ellos, pues indiscutiblemente están los productos, que después vamos a ver cuáles son los productos que más se utilizan en estos sistemas. El tema de los equipos, y en los equipos es importante los equipos de colocación, los equipos de producción, los equipos de producción en obra y los equipos de colocación, que para este tipo de proyectos, pues no solamente se necesitan uno o dos, sino van a ser 4, 5 o 6 equipos, que cuando miramos, pues en el mercado a veces es difícil de conseguir lo que son los equipos de colocación. Y una de las cosas más relevantes es el recurso humano. Y aquí la situación es bien compleja porque cuando se entran a hacer este tipo de proyectos, pues estos proyectos abarcan mucha mano de obra y traen mano de obra ya especializada que les permite avanzar rápidamente. Pero en la medida en que uno va entrando a otras ciudades, a otros departamentos, pues la mano de obra escasea. Y eso hace que a veces tengas que llevar gente de Bogotá o de algunas zonas de Medellín, o en el caso de Boyacá, o el caso de los Santanderes, y ubicarlo en esta zona, lo que hace que el recurso humano realmente se encarezca. Para eso, pues indiscutiblemente toca hacer unas campañas muy fuertes de escuelas de molderos, de capacitaciones, porque pues hay que ubicar materia prima, que es el recurso humano de la zona, ojalá que genera también empleo en estas zonas. Y otro de los puntos importantes, fíjense ustedes, que no se analizan cuando es diferente cuando hacemos un trabajo, hacemos un proyecto acá en Bogotá, en Medellín o en ciudades grandes, pues lógicamente que la logística que traemos pues es diferente porque todo lo tenemos a la mano. Tú llegas en un avión, vas a la obra, haces los recorridos, tienes buenos restaurantes, hay buena logística, hay tema de seguridad importante que nos permite tener la cobertura de los proyectos. Pero cuando salimos de las capitales, pues nos encontramos con situaciones bien complejas y en el caso de los riesgos, pues sabemos que en Colombia el tema riesgo de orden público en su momento era un tema muy delicado. Hoy en día, a pesar de que con la situación actual está un poco más tranquilo, pero no deja de ser un tema de atender el tema del riesgo que se generan en estos proyectos. Eso no quiere decir que ese riesgo no se mitigue, por supuesto que hay que mitigarlo, pero hay que tener las contingencias para la mitigación. Un proyecto de estos te hacen un paro cívico, te cierran una vía y ya tú no puedes fundir 2, 3 días sin fundir. En este caso, de este proyecto eran 32 apartamentos diarios, pues se pueden imaginar una parada de un paro de estos cívicos, pues puede generar
2 días de dejar de fluir y los presupuestos y los cronogramas pues prácticamente se atrasan. El otro tema importante acá de estos proyectos, cuando uno los ve y entendiendo los programas que trae el gobierno, pues lógicamente que quiere decir que hay que tener un pulmón económico muy fuerte, porque el pago de estos, en este tipo de programas, pues básicamente va hasta el momento en que tú le entregas al usuario. Quiere decir que todo el proyecto tú vas a estar en una situación de flujo de caja muy fuerte. Tienes que colocar un pulmón financiero y ese flujo de caja se genera por el mismo rendimiento. El rendimiento es una vivienda al día, 20 viviendas al día, 30 viviendas al día, y eso implica que cada quincena hay que pagar ese flujo de dinero a los contratistas, a los proveedores directos y los proveedores indirectos también. Entonces el flujo de caja aquí es muy importante. Y casi yo pienso que es tan relevante el tema financiero como lo es el marchar de la obra. Cuando vemos este tipo de proyectos, por ejemplo, tener usted 3.000 unidades, en este caso Montería, o tener 860 y 870, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Aguachica, pues uno se da cuenta que las notarías o las oficinas de registro o las entidades que tienen que ver con este tema, pues se quedan bastante cortas por su capacidad logística. Atender 3.000 escrituras, 3.000 registros, pues no es nada fácil. Eso implica una logística importante, inclusive para este tipo de situaciones, de saber que tener las escrituras, los 3.000 registros, esto se necesita personal y se necesita una logística muy, muy importante. Por supuesto, el tema de la planeación, una vez que entramos en obra, pues implica también el tema de una muy buena planeación. Y en esto, yo creo que el éxito de estos proyectos está en planear, una buena logística y, por supuesto, el resultado es la obra. Como les decía, el tema financiero, pues básicamente son créditos puentes, créditos constructor, pero básicamente son recursos que tiene que poner el cliente, el constructor, para que al final a los 12 meses o a los 14 meses, dependiendo de su proyecto o por las etapas que él defina, pues lógicamente que empezará a recibir sus dineros. Dependiendo del programa, cuando era vivienda de interés, la vivienda de interés social gratis, pues te pagan el 80% y el 20% una vez que se entregaba para el tema del pago del saldo del subsidio. En los actuales, pues ya es con porcentaje del subsidio y también en algunos casos de regalías. Entonces, te vas completo, o sea, completo es completo a terminar el proyecto y solamente con crédito constructor. El tema de las fiducias, pues también es importante, son por programas de gobierno, pues básicamente lo que genera es que todos estos dineros deben ser colocados en fiducia para la transparencia de todos los proyectos y lógicamente que esto también tiene un manejo, ya hay reuniones, comités fiduciarios, aquí están los socios, están las personas que intervienen en este proceso. Después de que sucede esto y entregamos, pues nos queda el tema de las postventas. Y aquí es otro tema bien importante, el tema de las postventas, porque pues de una u otra manera todo proyecto tiene sus postventas. La meta es poder disminuir juiciosamente el tema, el volumen y la calidad de la postventa. Siempre nos preguntamos, y nosotros también nos decíamos, pero ¿para qué el sistema industrializado? O sea, el sistema industrializado, pues hay otros sistemas constructivos que de una otra manera también nos permiten posiblemente tener algunos rendimientos parecidos. Pero cuando ya nos empezamos a involucrar en este proceso, pues empezamos a ver que era agilizar la construcción de la vivienda, aumentar un rendimiento, disminuir los costos y entregar un producto más económico al consumidor final. Esto es lo mismo que hace una industria. ¿Qué es lo que hace una industria? Agiliza su proceso, su producción, aumenta sus rendimientos, va y revisa el tema de sus costos, exitosos en el tema de los costos y al final se entrega un producto. Entonces esto básicamente se convierte en una fábrica de producir viviendas. Y en esa fábrica de producir viviendas pues ya hay hitos que son supremamente importantes y que nos generan que cada hito hay que tener mucho cuidado, muy bien organizado para que al final ese producto al consumidor final sea un producto exitoso y con buena calidad.
¿Cómo se hace esto? Bueno, las personas que están involucradas, o sea, si aquí en esta conferencia esta conferencia la están viendo constructores, saben que tenemos que partir de unas personas capacitadas, personas que van a manejar este tema, los moldes, van a manejar concretos, van a intervenir en los equipos de colocación, en los equipos de producción. Entonces son gente que tiene que ser capacitadas. Posiblemente en las zonas en donde hemos llegado, pues no las encontramos. Y esto implica hacer un trabajo fuerte de empezar a capacitar, tener un stock de gente con capacitación para precisamente poder sostener la rotación que generan la mano de obra en estos proyectos, porque hay una rotación muy alta, como le digo yo, en estas ciudades a donde hemos podido llegar. Unas formaletas también, y en esto no nos podemos equivocar con el tema de las formaletas. Aquí hay que gastarle un tiempo importante en planear antes. Todo este proceso tiene que ser antes de que nosotros lleguemos a una obra. Aquí no da forma para que cuando lleguemos a la obra empecemos a improvisar. Aquí no es de improvisación. Aquí hay que planear y hay que tener una logística y hay que tener un dinero que tiene que estar circulante para que esto realmente se mueva. Los concretos, pues los concretos también hay concretos especiales que se han venido evolucionando y que buscamos es que esos concretos nos ayuden más cuando tenemos muros con secciones entre 8 y 10 centímetros y placas entre 10 y 12 centímetros. Y como ustedes pueden ver, pues básicamente por ahí tenemos mallas, tenemos acero, tenemos tubería embebida o embebida dentro de los muros, tanto eléctrica, hidráulica, etcétera, va a gas, bueno. Entonces la capacidad de que el agregado circule por esa sección tan pequeña, pues ustedes se pueden imaginar que se van a encontrar con tropiezos y que cuando ustedes se encofren, pues vamos a tener un hormigueo bastante representativo, que lo que hace es aumentar el tema de lo que sería la calidad del producto. Por eso estos concretos vienen evolucionando y ahora vamos a ver cuáles son los que hoy en realidad están aplicando. El proceso constructivo adecuado aquí es importantísimo porque al final yo no puedo meter un proyecto a la fuerza a que se haga en un sistema industrializado. Tiene que ser el proceso constructivo adecuado, o sea, es un sistema industrializado, ¿el por qué? Porque voy a hacer mínimo 300 viviendas, voy a hacer mínimo 500 viviendas, y eso es ¿por qué? Porque bajo ese volumen yo también puedo, digamos, mitigar los costos de los equipos, ya sea que los vaya a comprar o que los vaya a arrendar, ¿sí? Entonces ahí empiezan a tener unas decisiones, si realmente voy a hacer, no sé, 80 viviendas, voy a hacer 100 viviendas, pues yo no creo que sea el proceso constructivo adecuado, a no ser que tú seas el dueño de la formaleta y que tengas digamos, esa gabela para hacer este tipo de proyectos, pero yo diría que no sería el proceso realmente adecuado, ¿sí? Y el otro tema es, pues indiscutiblemente, el control de calidad. Y aquí el control de calidad no solamente es el tema del concreto, porque casi siempre nos enfocamos es a la resistencia, a la manejabilidad, la colocación, pero aquí el control de calidad se excede en el sentido que es la calidad del producto como tal, y es donde tenemos que compaginar todo esto que está a que finalmente el producto sea la unidad de vivienda la que le vamos a entregar a las personas. Y aquí hay que tener cuidado con algo, porque cuando estamos hablando de vivienda de interés social, es inclusive la gente más necesitada de este país. ¿De acuerdo? Entonces, no hay forma de que estas personas que después se le entreguemos su vivienda pretendan que nosotros, en el momento que entreguemos la vivienda, te entrego la vivienda y te abandono, porque ese abandono son personas que no van a tener los recursos para arreglar su vivienda. Entonces, y también para el constructor, pues tampoco es agradable poder tener viviendas que tengan una postventa eterna. Las cosas deben quedar bien desde la primera vez. Entonces, por eso considero yo que este sistema es un sistema importante. Se ha venido acrecentando en el mercado con una participación interesante. Lo vemos
en los estratos más bajos, pero también lo vemos en estrato 4, en donde simple y llanamente lo que cambian son los acabados, pero la filosofía del sistema es el mismo. Estamos hablando en estratos 4, que prácticamente son en multifamiliares, en los estratos más pequeños, en el caso de vivienda social, pues también aquí se compaginan unifamiliares y se compaginan multifamiliares. Nosotros hicimos unifamiliares, hicimos multifamiliares. Bueno, siempre nos focalizamos cuando vemos el sistema industrializado, siempre pensamos en una situación que es el proceso constructivo, como les digo, la mano de obra capacitada, las formaletas, los concretos especiales y el control de calidad. Y aquí tenemos situaciones que son importantes porque aquí hay materiales que también se tienen que involucrar. Y aquí aparece, por ejemplo, el tema de lo que es el acero y aparece la malla electrosoldada. Y fíjense ustedes la diferencia en tener una malla estándar a tener una malla hecha a la medida. Eso nos va a ayudar bastante, bastante en obra. Entonces, tengo el proceso constructivo porque ya lo he trabajado, ya lo he planeado, he gastado el tiempo para elegirlo. Y una vez que está elegido, entonces debo tener la mano de obra. Debo revisar muy bien, trabajar con los formaleteros de la mano desde el comienzo. No, aquí no puedes hacer de entrar con un formaletero ya cuando vas a comenzar obra. Porque mira, esto sí es bien delicado. Porque las formaletas son formaletas estándar. Las formaletas tienen una medida de 60 por 1,20 o 60 por 2,40 y tienen unos moldes que están establecidos, que son moldes estándar. Y lo que se sale de esa medida, pues lógicamente que se llaman unos moldes especiales. Y esos moldes especiales, los proveedores de las formaletas, pues básicamente lo cobran. Así estén arriendo, si tú necesitas piezas especiales, pues te lo van a cobrar. Y tú te vas a quedar después con esos elementos que posiblemente no te van a servir para otro proyecto. Por eso viene el acero tiene que venir ya figurado, la malla tiene que venir ya cortada, hecha a la medida, los distanciadores igual, aquí no se emiten distanciadores en panelitas en concreto y a ver ahí improvisando en obra cómo se va a hacer, sino que tiene que ser con sus distanciadores, que eso ya hay empresas que se dedican a esto y que son muy fáciles de conseguir en el mercado. Los concretos, pues fíjense los concretos acá, aquí no nos podemos equivocar con concretos de 3.000 libras normales. Entiéndanme que esa sección de muros y de placas, con la complejidad que les mencioné anteriormente, pues obliga a que tienen que ser unos concretos mucho más, que tengan mucha más fluidez y que se puedan colocar ya sean con vibradores o en su defecto, que sean mucho más fluidos, que sean solamente con un golpe con un martillo de caucho a la formaleta que permite que ese elemento del concreto se pueda llenar rápidamente y evitar fisuraciones posteriores o hormigueos importantes. Y el control de calidad. O sea, aquí el control de calidad es completo. Completo. Cuando nos metimos a estos proyectos, empiezo uno a mirar las situaciones de cómo compagina la oficina con obra. En el caso nuestro, las obras, el personal que nosotros teníamos en obra es un personal, ese era estrictamente necesario. En algunos puntos nosotros no utilizamos inclusive maestros de obra, sino básicamente eran residentes senior, residentes junior y residentes administrativos. Entonces el personal es un personal mínimo. Y en la obra, pues, en la oficina, pues teníamos lo que era el apoyo del área de oficina de vivienda. Cuando uno mira los ciclos, o sea, los momentos importantes del proceso, cuando uno mira, por ejemplo, el tema de la obra, pues sí, la obra arranca con sus preliminares, el loteo y el urbanismo. Y aquí en los preliminares, fíjense ustedes que aquí hay una cosa que es importantísimo y por eso les decía yo a ustedes la logística y es el tema de llegar justo a tiempo, justo a tiempo. Ese justo a tiempo significan temas importantes. A ver, no tiene sentido que hagas unos campamentos muy grandes, simplemente para guardar materiales. Los campamentos tienen que ser campamentos estrictamente necesarios, muy pequeños, porque así mismo se pueden cuidar mejor, así mismo la logística es mejor y la rotación es mejor.
no es de campamentos gigantescos. Las obras son mínimas, son 2 o 3 contenedores, incluyendo un almacén muy chico para colocar en obra. Cuando entramos al tema de los diseños, pues fíjense que aquí es una cosa importante, siempre sacamos los diseños, los arquitectónicos estructurales, se contratan a terceros para que hagan esta situación, pero aquí lo más importante de todo esto es que antes de que esto pase ahora, antes de empezar a mirar equipos y ese tipo de situaciones, aquí se tienen que revisar a detalle lo que son los diseños. Hay que colocar todos los planos unos con otros para empezar a encontrar aquellas cosas que impiden que ese concreto que yo voy a aplicar pueda fluir. Que les pongo, por ejemplo, situaciones que nos encontramos, que el hidrosanitario diseñó sin saber que el estructural por ahí tenía el pase de un elemento estructural, una varilla, un acero importante, o el tema que ahí había una doble malla y no permite que el hidrosanitario pase por esa zona. Sin embargo, el hidrosanitario diseña sin tener en cuenta ni la arquitectura ni el estructural, sino recibe sus planos, se sienta solo, trabaja solo, entrega su proyecto solo, y luego tenemos esa situación. Así no pasa con los eléctricos, nos puede pasar con los estructurales y también los arquitectónicos. Y otra cosa importante es que aquí también tiene que entrar el diseño de la formaleta. O sea, la formaleta tiene que andar acá también en este proceso. Cuando decimos diseños, hay que entrar con los proveedores de las formaletas y corregir el diseño arquitectónico para que se ajuste a la formaleta. Eso es mejor y no hacerlo al contrario. Nos puede costar más. Entonces, este es el primer hito cuando tenemos el tema de los diseños, es que tenemos que estar seguros que lo que sale acá fue verificado uno a uno, superpuestos, en donde ya corregimos todos los errores que podamos tener. Ahora sí, pasamos a la construcción. Y en la construcción, pues entonces tenemos que tener los planos, los equipos, las rutinas. Aquí es importante porque las rutinas también ya vienen diseñadas. Es decir, por dónde comienzo a fundir, por dónde comenzamos a armar. Y aquí nos acompañan los formaleteros, aquí nos tienen que acompañar otras personas para que esas rutinas se puedan mantener y se respeten, porque ahí está el éxito. La rutina aquí es lo que hace que el proyecto se haga todos los días lo mismo, a la misma hora, con el mismo rendimiento establecido. Y la logística, pues bueno, he insistido mucho en la logística y de pronto voy a seguir muy reiterativo con ese tema, porque pues, para mí estos proyectos son de mucha logística y mucha planeación por encima de la misma construcción. Es decir, esto tiene que estar desde el comienzo. Nosotros trabajamos con unos procesos de Lean Construction que nos permitió corregir y revisar aquellos procesos que tenían contradicciones y que no, digamos que no se estaban comportando de acuerdo al cronograma, y tocó meter un equipo de Lean Construction en obra que nos servía como de las personas que revisaban estos procesos y nos iban diciendo en dónde estábamos cometiendo, digamos, que esos errores. ¿Sí? Y al final tenemos los que son las postventas, y bueno, las entregas y las postventas a los usuarios. Entonces, aquí está el recorrido de la obra. Tengo mis preliminares, hago el urbanismo, tengo mis diseños, ya está todo corregido, ya hago el proceso de producción, que es construcción, equipos, rutina, logística, todo lo que está establecido, y al final entrego. Pero ahora la oficina, ¿qué sucede con el tema de la oficina? Pues fíjense ustedes que la oficina también se tiene que industrializar, tiene que tener todos sus sistemas de control muy bien enterados y con las mitigaciones de cada uno de los riesgos que puedan pasar. Y no son los mismos riesgos que podamos tener trabajar acá en Bogotá o trabajar en ciudades capital a trabajar en zonas diferentes. El punto de equilibrio es importantísimo, el poder saber en qué momento el punto de equilibrio es cuántos equipos de formaleta yo debo necesitar para no tener en obra equipo parado, porque la planta busca más o produzca menos, me va a afectar ese punto de equilibrio que es lo que yo tengo en mi ruta de planeación. Los trámites que hay que desarrollar en estos proyectos también son importantes, hay que tenerlos sistematizados y controlados, que son los trámites para los proyectos de vivienda de interés social y la no social, pero hay que tenerlos muy bien definidos y muy bien controlados.
El otro tema que es importante es los subsidios, cómo se reintegran los subsidios al proyecto y cómo está en el tema de los créditos de constructor para poder tener un cierre financiero que me permita en la medida en que yo vaya desarrollando mi proyecto, saber en qué momento entrego, contra qué pago. Porque acuérdense que esto es todo con el bolsillo del constructor durante todo su proceso hasta entregarlo. Es diferente de pronto en otros proyectos en estrato 4, en estrato es novice, porque pues sí hay un tema, ocurre una situación que es el crédito del usuario y también el comienzo, pues que es el pago inicial que hace el usuario. Y eso sí permite moldear un poquitico la caja a caja al constructor. En estos proyectos es tú me entregas, yo te pago. ¿Okay? Y finalmente, pues es el apalancamiento, que es lo que les estoy comentando, que es el pago al final. Fíjense ustedes lo que son, viene el otro tema que son promesas de compraventa, escrituración y todo lo que es notariado y registro. Cuando tenemos proyectos de la envergadura de 3.000 unidades, 4.000, 5.000, esto también hay que industrializarlo. Hay que tener una oficina dedicada a esto. Hay inclusive que a veces toca ir a los sitios donde trabajan las personas para poder retirar los documentos. Hay que ir a esas zonas a que la persona firme ese papel. Hay que ir a las cajas de compensación para que eso se dé. ¿Sí? Bueno, y el otro tema son los certificados. Los certificados en estos proyectos te dan un certificado de habitabilidad que lo da un supervisor técnico contratado por un ministerio de vivienda y que es la persona que realmente dice si la casa que tú le estás entregando al usuario, antes de entregarlo al usuario, cumple o no cumple con los requisitos establecidos dentro del programa. Una vez que te entregan ese certificado, tú coges ese certificado y dices, ahora sí voy a cobrar, puedo ir a cobrar parte de la vivienda y entonces entras en un proceso para el desembolso y el pago que tiene también un tiempo que puede llegar a los 20 días hábiles o a los 30 días hábiles de la situación. Una vez que después que ya tienes el pago, que ya lo recibiste, que se hace efectivo, pues entras en un proceso que será el cierre del proyecto. Y aquí es otra situación. Los cierres de los proyectos hay que cerrar fiducia, hay que cerrar proyecto, hay que cerrar con las entidades municipales aquellas obras que se hicieron, como son obras de alcantarillado, petares, las obras que son significativas para hacer el cierre con las entidades. Si nosotros miramos esto, pues básicamente en este proceso, fíjense ustedes que uno mira y dice, bueno, diseños, pues yo me puedo gastar 2 meses en diseños, en el proceso de construcción pueden ser 8 meses, ¿sí? Y en el tema de lo que es certificado y este tipo de cosas pueden pasar otros 3 o 4 meses. Prácticamente un proyecto, estamos hablando de mínimo 12 meses. Por eso es que el constructor hoy en día habla siempre de tener el tema de prácticamente 12 meses con un tema de capturar la demanda o la oferta durante 6 meses, que se dedican a cerrar este tema muy bien cuando no son en vivienda, cuando no son sociales, y cuando es social no, porque la demanda ya la tienes, o sea, la demanda está canalizada y te dicen, bueno, aquí tienes tantos usuarios, ahí tienes tu proyecto, dale. ¿Sí? Bueno, entonces, ya mirando esta situación, pues lógicamente que cuando ya tenemos definido el tema de la obra y definido lo del tema de la oficina, que tienen que trabajar en paralelo y muy bien definido en los momentos en que tienen que entrar, pues lo primero que uno arranca es con el tema del producto. Uno dice, bueno, caramba, yo me voy a meter en esto y ¿qué producto yo voy a manejar? Bueno, pues en el mercado hay varios. En el caso nuestro son los que aparecen acá, que básicamente es un sistema industrializado de placa y un sistema industrializado de muro, que básicamente tienen las particularidades de unas resistencias un poco más largas, con unos agregados de 3/4, 1 pulgada, y bueno, y que nos permiten hacer este tipo de situaciones. Los otros, pues aquí tenemos el Evolution. No quisiera entrar en mucho detalle de esto porque pues ya creo que ya alguna otra persona ya les contó cómo es esta situación, pero yo lo que les quiero mostrar es lo relevante. El relevante de esto, los Evolution, pues básicamente son concretos para sistemas industrializados y que no necesitan vibrado y que tienen una resistencia, es decir, podemos desencobrar a las 18 horas y con una evolución del 20, 25, del 30% de la evolución de la resistencia del concreto.
por lo regular vienen en tema de media pulgada, 3/8. Estos se consiguen en las ciudades principales, pero en el caso de los proyectos que nosotros desarrollamos, pues era muy difícil poder conseguir gravas de media pulgada, por lo tanto nos tocaba en gravas de 3/4 o en promedio, ¿sí? Digamos que es diferente, pero pues también nos permitía hacer el trabajo por la fluidez, digamos, del concreto. Y teníamos otro proyecto que aplicamos que era el Hydratium, y el porqué del Hydratium es muy interesante, porque digamos que de una otra manera, el tema del curado que teníamos en las zonas, pues se pueden imaginar en proyectos, por ejemplo, en la Alta Guajira, en donde tuvimos proyectos, pues el agua ya escasea. Y venía la pregunta, es cómo vamos a hacer para el tema del curado. En algunos proyectos, pues tocaba hacer pozos profundos, por allá 100 metros, 80 metros, para poder conseguir el agua que necesitábamos. Y el agua que se necesitaba seguía siendo escasa y exclusivamente era para las plantas montadas en obra, que eran plantas en un CEMEX en su obra. Entonces, el tema de poder asegurar la situación del curado, tanto de las placas como de los muros, pues era supremamente importante, porque también tenemos unos deltas de temperatura bastante complejos. Podíamos tener en algunos sitios, en la noche hacía mucho frío, en las tardes eran 35, 38, caso en algunos sitios de 42 y 45 grados. Entonces, ese choque térmico era bien importante. Y con esto sí logramos algo que nos preocupaba muchísimo en algún momento, y era de poder garantizar la reducción de fisuras que le pudieran generar al concreto, precisamente generado por este tema térmico. Ya hablo de fisuras, no hablo de grietas, este tipo de cosas, porque eso es un tema estructural, pero era una situación de fisuración. Y con este concreto, créanme que la verdad nos funcionó bastante. Nos ayudó muchísimo en esta situación. Los concretos también arquitectónicos, tal como se ven en este proyecto, no quiere decir que en este proyecto nosotros lo trabajamos, lo traigo simplemente de referencia, pero digamos que se pueden hacer cuando uno evoluciona en estos sistemas industrializados y pasamos a complementar lo que es el muro y la placa, pues fíjense que se pueden hacer cosas interesantes como unos antepechos prefabricados con colores ladrillo, colores ocres, y se puede manejar este tipo de situaciones que pueden enriquecer el terminado de los proyectos, entendiendo que estos proyectos para vivienda de interés social, por lo regular el tema del acabado en las fachadas son demasiado sencillos, se aplica un graniplas, uno que otro color, y bueno, no tiene nada más. Con esto se pueden hacer proyectos de vivienda de interés social que ha sucedido, y que hay constructores muy dedicados, muy juiciosos, que han sabido hacer esto muy bien, manteniendo los costos del proyecto y dándole un mejor producto al usuario final. El otro es un pervia, que también se usa muchísimo en estos proyectos, más que todo en las zonas donde llueve demasiado, pues básicamente lo que se busca es que hubiera la permeabilidad de esa lluvia hacia el suelo, para mantener los registros hídricos subterráneos de la zona. Y el otro que se llama es el ecovía, que posteriormente a esto hay un compañero, Diego Meléndez, tendrá una charla y les va a explicar este tema del ecovía. Y este ecovía lo que hicimos fue en algunos proyectos, en el caso del Cesar, en donde los suelos no eran suelos, tenían su complejidad, utilizamos el material, es decir, raspamos el material que había natural en la zona y lo mejoramos con cemento y con unos aditivos que se producen por parte nuestra, y esa mezcla nos permite que pudiésemos colocar pavimento rígido encima. Esto nos ayudó muchísimo, muchísimo en el tema del urbanismo. Logramos desatrasarnos, porque en las épocas de lluvias en estas zonas es muy complejo, llueve todos los días torrencialmente, y tener un relleno, un material de relleno expuesto, pues ustedes que conocen estos temas también saben que no es nada fácil. Con este ecovía nos ayudó a salir de ese trance tan incómodo que traíamos, y nos mejoró tanto el costo, los rendimientos y la colocación del pavimento rígido. Bueno, esos productos que les estoy hablando para sistemas industrializados, la gran mayoría, o sea, los que son aquellos de alta fluidez, pues tienen una forma de medirse.
ustedes ya lo deben conocer, pues básicamente se llama por el flujo libre, está entre los 60 más o menos 5, y es lo que me permite medirlo. Aquí en el cilindro ustedes pueden ver un concreto normal a la izquierda y un concreto a la derecha ya mucho más conformado. La resistencia de todos estos concretos es importante, va a los 28 días. La diferencia de esto resulta en la medida en las horas en que yo deba desencofrar, que aquí es bien importante. Y hay que tener mucho cuidado con la situación, porque a veces nos encontramos en puntos en los cuales simplemente se toman algunas decisiones en obra, al parecer, o sea, simplemente porque me parece que ya puedo desencofrar. Y por el afán de tener que entrar con una formaleta al otro día a la misma hora, resulta que yo la noche anterior me postergué en el tiempo y no están las horas que yo necesito para desencofrar. Y sin embargo, se desencofra sin tener un control de calidad para poder desencofrar estas formaletas. Y por supuesto, pues el concreto todavía no está en el porcentaje que podamos necesitar para que podamos hacer esto, ¿no? Alguna de las situaciones que hicimos, pues indiscutiblemente fue el tema de la calorimetría, que simplemente es con unas termocuplas que se colocan en el concreto, eso genera una temperatura, se correlaciona con una evolución y básicamente lo que nos puede decir es si ese concreto lo puedo desencofrar a eso o todavía le falta en términos de tiempo. Esto es algo que de verdad que nos ayudó bastante. Todos estos concretos son de resistencia a la edad temprana y aquí es donde nos ayuda el tema de control de calidad con esta situación. El otro tema era el curado, que a veces somos muy dados a fundir rápidamente, a terminar lo que son las estructuras y pasar con la formaleta a otro lado, pero se nos olvidan las obras que ese concreto que está ahí todavía no ha llegado a su resistencia plena y que yo tengo que curarlo, tengo que protegerlo precisamente para ese choque térmico y ayudarle a que evolucione. Ese concreto todavía está, es decir, todavía tiene su proceso y mucho más que después encima le coloco una formaleta, lo golpeo, lo taladro, por ahí subo una cantidad de cosas. Entonces no olvidemos que solamente lo que hemos hecho es en resistencia temprana. El concreto sigue su evolución a los 28 días. Entonces nunca olvidemos el tema del curado, ¿sí? El curado en obra, pues a veces, como ven ahí en la foto, pues lo hacíamos así, por un plástico, se le echa su buen agua, en algunos casos se le aplicaba acerrín, un poco difícil de conseguir, pero lo que era el plástico y poder tener agua en algunos puntos donde realmente la había. Entonces ese es el tema del concreto. Del concreto, pues están los especialistas en concreto, estamos nosotros y pues por supuesto hay más en el mercado. Pero sí es importante aquí revisar muy bien el tema de poder escoger el concreto que realmente es. A veces por temas de costos se cometen los errores de tratar de involucrar un concreto que no es el apropiado para esto. Estos son concretos que tienen que ser muy fluidos, que cuando tú desencofres se pueda ver el acabado de la vivienda, y con eso te evitas menos postventas. Eso no quiere decir que no las hayan, porque cuando yo utilizo este tipo de equipos, al final con tanto uso, porque no son formaletas nuevas, cuando tú alquilas no son formaletas nuevas, sino son formaletas que ya vienen, van a los talleres, las arreglan, vuelven, pero en el proceso son golpeadas, son martirizadas, y lógicamente que empiezan a deformarse y al final vamos a tener un acabado que no es el que debiera ser y después pues vamos a tener que entrar a arreglar. Ese no es el debiera. Aquí deberíamos ser a desmoldar, inmediatamente colocar puertas, ventanas y bueno, ya ahí vamos. Entonces, dentro de las formaletas especiales, yo aquí traigo en referencia, pues ustedes ven ahí abajo, son los que se encuentran acá en Colombia. Ahí tenemos un SPAN, Forza, Formesan, Metales, Otinor, Mecano. Bueno, ahí están. La diferencia entre estos, pues lógicamente es que tenemos unas formaletas que las llamamos manoportables y las otras que son las formaletas túnel. Y todo el mundo las conoce por el Otinor, pero también hay unas túnel hechas en Colombia. Bueno, ya eso son digamos, ingeniería local. Estas formaletas aquí se diferencian unas de otras y es que básicamente yo tengo una formaleta que ya son metálicas,
¿sí? Que tienen un peso superior, o sea, pesan los paneles un poco más que unos paneles en aluminio, ¿de acuerdo? Pero cuando ya vemos esta situación nos encontramos que es cuando empiezan a tomar decisiones al respecto. Uno dice, bueno, ¿yo con qué formaleta entonces me debo ir? Entonces uno dice, bueno, pues hay formaletas que hay que revisar, que son manoportables, pero fíjense que a través del tiempo, hoy en día, los proveedores de formaleta, los ve uno que siguen avanzando y siguen haciendo mejora continua. Esto se manejaba mucho con paneles separados, son paneles de .60 por 240 que tienen su proceso, digamos un proceso de obra, ¿sí? Fíjense ustedes, eh, ¿cómo lo hacemos? O sea, en este tipo de formaletas, esos paneles pues se van colocando elementos uno a uno. Este es el proceso constructivo de un edificio típico. Fíjense ustedes que yo arranco, después de que yo tenga mi placa de primer piso, todas las placas de ahí para arriba, pues todo el proceso siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Siempre debo arrancar por las esquinas, empezar a armar todo el entramado. La formaleta, pues aquí es independiente qué formaleta sea. Lo que les quiero mostrar a ustedes es cómo es digamos, la filosofía de este tema. Fíjense que son paneles sueltos. Así estaban hace unos años. Hoy en día ya los proveedores de las formaletas han venido evolucionando y ya casi que todos estos elementos que vienen sueltos, prácticamente uno con la torre grúa los podría uno elevar completo ya. O sea, yo me podría llevar, por decir algo, el tablero de esta zona de la sala y me lo llevo y lo coloco en otro apartamento que es exactamente igual. Eso hace que podamos estandarizar los procesos, estandarizamos las rutinas, estandarizamos todo lo que son los materiales que están acá establecidos. Fíjense ustedes, aquí estamos colocando lo que son los alineadores. Esto que es bien importante, que son los tensores que se utilizan para los vanos de las puertas, porque cuando se usan por mucho tiempo se van deteriorando y hacen que los vanos de las puertas empiecen a cerrar en las esquinas y eso es un problema después cuando vamos a colocar lo que son las puertas o vamos a colocar las ventanas. Fíjense, estoy ahora en el primer piso, estoy en el proceso ya, digamos, lo que es el bombeo, lo que nos indica aquí cómo es. Entonces, de los manoportables, tenemos que hay unos que manejan muros y después se hacen las placas. Hay unos que solamente hacen muros y la placa es una combinación. ¿Sí? Y otros que hacen muros y placa. ¿Sí? Es decir, se funde monolíticamente. Fíjense ustedes acá lo sencillo que se vuelve esto. Indiscutiblemente hay que tener mucho cuidado porque son elementos que de una otra manera, a pesar de que algunos sean livianos, pues un panel de estos puede ocasionar un accidente bastante grave en cualquier obra. Bueno, ahí está el sistema de la placa, cómo la quito, cómo empiezo a desencofrar. ¿Sí? Aquí tengo el primer piso. Ahora, ¿qué sucede? Digo, bueno, vamos a hacer el segundo piso. Coloco lo que es las ménsulas, que estas ménsulas no es más sino los caminos por donde yo debo circular. Fíjense ustedes los tablones, tipo situaciones. Están las barandas de las ménsulas y las líneas de vida. Y por ahí empezamos nuevamente. Empezamos a hacer nuevamente el mismo proceso que hicimos en el primero, pero ya estamos en el segundo, fíjense. Bueno, y así hago una torre, y así hago 10 torres, así hago 20 torres, 30 torres, la que realmente se necesite. Y bueno, ese digamos que es la situación. Bueno, entonces, aquí también, simplemente para uno poder elegir la formaleta, pues aquí hicimos unas fórmulas. Créanme que estas fórmulas tampoco es que esto ya está inventado. Lo único que hicimos es tratar de cómo entender cuántos ciclos teóricos yo debería necesitar dependiendo de un proyecto. Esta información, pues yo me imagino que ya les puede quedar a ustedes y simplemente es un cálculo muy sencillo de poder al final, poder decir que si yo en madera, básicamente cuánto es un ciclo teórico,
Fíjense que tenemos formaletas en acero, están de 500 a 1200. Y les comento, nosotros en un joint venture que hicimos con un proveedor, básicamente compramos una formaleta en acero y superamos los 1500 ciclos. Lo tuvimos casi como por 5 años y superamos los 1500 ciclos. Eh, es decir, si se tiene el debido cuidado y el debido tratamiento de este tipo de situaciones, créanme que esa formaleta nos va a durar bastante. En el caso de aluminio, pues lo mismo. Mira, de 800 a 1500 ciclos. En la formaleta en aluminio hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarla, porque esta formaleta por lo regular se vende, mientras que las formaletas en acero por lo regular se alquilan, también se venden, pero digamos que las encuentran en el mercado. O sea, tú puedes alquilar una formaleta en aluminio con el proveedor, pues es más de para proyectos muy grandes, para poder ubicar las 1500 ciclas. Aquí básicamente eran las 800 viviendas, en cuántos meses, cuántos apartamentos, en cuántos pisos, etcétera, etcétera. Y simplemente lo que nos daba era que necesitábamos 2 juegos de equipos para una vivienda en 2 pisos. ¿Sí? Pero la formaleta no solamente tiene la vida, cuando está uno en obra, fíjense ustedes que una vez piensa que la formaleta única y exclusivamente sirve para fundir lo que son los muros del sistema industrializado. Y la verdad, mira que no. Trabajamos en sistemas tradicionales y sistemas aporticados con vigas y columnas. Y también nos sirve para hacer este tipo de situaciones de muros de contención cuando estamos haciendo pantallas en los sótanos. Bueno, aquí viene la situación, es que en mano portable, como les decía yo a ustedes, pues en el mercado, pues conseguimos formaletas de varios calibres. Si uno mira, por ejemplo, era lo que yo les decía, ustedes que cuando vimos si quieres bajar un poquito el volumen al video porque no te escuchamos. Ahí, ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. No, si quieres bajar el volumen al video solamente. Ahí está todo, pero ¿sí me escuchan a mí o no? Escuchamos muy pasito, porque el video se está llevando casi todo el audio. Sí, se está llevando el... Bueno, pero aquí básicamente para no tener... Yo creo que así sí ya podemos, me pueden oír, no sé, yo más ruido allá atrás, pero lo que yo quiero que estaban viendo ustedes es que hay algunos constructores que han trabajado en la mano, que llegan a situaciones en que es bien relevante. En lo que yo les mostraba a ustedes anteriormente, eran paneles independientes de 160 por 240. Eso quiere decir que cada elemento yo tenía que armarlo, atornillarlo, armarlo, y después tenía que desarmarlo en su totalidad. William, perdóname, si quieres pausa el video, porque es que no te estamos escuchando casi a ti, porque el audio se lo lleva casi todo el video. Ah, ok. Bueno, ahora sí te me escuchan. escuchamos. Bueno, entonces voy a repasar por lo que no me escucharon. Y yo les decía a ustedes que hay contratistas constructores, disculpe, contratistas que son muy, muy serios y muy profesionales en lo que hacen, la gran mayoría, pero trabajan de la mano con un socio que nos parece supremamente importante y en estos sistemas industrializados, pues lógicamente que la formaleta es un socio, no es un proveedor, es un socio. Y hay que manejarlo muy bien porque esta persona te puede aportar mejoras en la formaleta que te van a ayudar en rendimientos. Este es un caso que les traigo yo acá porque sé y conozco muy bien esta formaleta. Una formaleta que nosotros compramos en su momento hace muchos años, como les decía, que superamos los 1500. Hoy en día no somos dueños de ninguna formaleta, cumplimos el objetivo que necesitábamos y ya, porque ya para lo que fue creado ya fue cumplido el propósito. Pero fíjense acá ahorita que esos elementos de 60 por 240 si ven la torredura ya transportando un muro completo. Y aquí en este proyecto trabajaron de la mano con los diseñadores y llegaron a complementar que los 4 apartamentos que estaban en este piso, todos eran iguales,
igualitos de 54 metros, si no estoy mal. Y ellos pudieron a través de este tema jalar paneles completos, paneles que van trasladando de un lado al otro. ¿Eso qué quiere decir? Que se reduce el proceso de armado y se reduce la mano de obra bastante. Esto puede representar en costo, según la información que nos da el proveedor, puede estar alrededor del 1.200.000 pesos el día en economía, comparado contra lo que se hacía antes o comparado contra lo que todavía hacen algunos otros proveedores. Entonces, sí hay una evolución importante acá que vale la pena resaltar. Pero ustedes, si se dan cuenta, este sistema en especial, aquí estamos hundiendo muros, los muros se pasan al otro lado, ¿de acuerdo? Y después de que esto ya está fundido, entonces se arma la placa y se funde la placa posterior. Muros, placa. No se funde monolíticamente. Voy a poner el video simplemente para que lo vean un poquito. No voy a hablar, pero para que vean ustedes cómo es el proceso. Si aprecian el desplazamiento de los muros, cómo estoy conformando yo este apartamento que se está armando en este momento. Desencofro en un lado y el mismo molde, ese molde tiene una ubicación posterior en el otro armado que estoy haciendo del otro apartamento, pero me estoy llevando el molde completo. No estoy desarmando individualmente para armar ese muro, sino ya lo estoy llevando completo. ¿Sí? Fíjense ahora también la cantidad de gente que hay en la obra en este momento, armadores. Creo que no hay más de 8 personas en ese momento armando. ¿Sí? Aquí también es importante revisar que hay un equipo que tiene una relevancia muy importante cuando uno trabaja en estos sistemas y es el de la torre grúa. A veces se nos olvida y damos por default que esta persona se las sabe todas. A esa persona hay que involucrar en el proceso. Esa persona tiene que saber exactamente dónde está el primer muro, dónde está el segundo, dónde está el tercero y ese uno dónde lo voy a colocar en el otro apartamento. Esta es la persona, es el capitán que está arriba, que es el que está mirando todo el proceso y él es el que sabe dónde tiene que ir colocando cada uno de los elementos. A él hay que involucrarlo bastante en este proceso. ¿Sí? Pueden ver básicamente la situación de estos paneles. Fíjense ustedes, fíjense que estos paneles, ¿cuánto cree que pueda pesar un panel de estos? Por eso también cuando yo les decía a ustedes de poder escoger el equipo que necesito, para esto tiene que ser una grúa robusta. Aquí no pueden meter una grúa de estas de cable sencillas para jalar este tipo de formaletas. Tienen que ser ya son grúas robustas, esto ya pesa bastante. Y una de las cosas aquí también relevantes que hay que tener mucho cuidado y es la seguridad industrial. Cuando tenemos estos elementos pasando por encima de los obreros y estos cables, pues hay que verificar muy bien los mantenimientos y las rutinas de mantenimiento y los cambios de los cables. ¿Sí? Bueno, básicamente, fíjense ustedes que esa es la situación. Ahorita vemos el otro armado, que es el de otro proveedor también, que es el de aluminio. Lo vamos a ver ahorita, también cómo es el armado. Y aquí me paso yo a este tema, que es el sistema túnel, que también se utiliza para vivienda, pero digamos que de una u otra manera aquí en Colombia se hicieron algunas adaptaciones y aquí lo trabajan con unas camas, le llaman unas camas volantes, tienen unos nombres para esto, con algunas adaptaciones. Si en el que vimos anteriormente es muy robusto,
La formaleta, ahora imagínense ustedes con esto, estamos hablando que es un túnel completo, que básicamente yo meto el túnel o 2 túneles y con eso tengo casi el 50 o el 60% del apartamento, ¿sí? Me van a disculpar acá que este me quedó un poquito pequeño, pero más que eso es, yo les digo a ustedes de la planeación. Bueno, ahí está básicamente la planeación en dónde va cada uno de los túneles y aquí pues por ejemplo fíjense cómo se levantan los túneles y se trasladan. Todo tiene un origen y siempre es la montaña y por eso se están colocando la montaña. Es un elemento bastante robusto, pero también son unos elementos bien importantes, cada uno de ellos hace que una gran parte de una ciudad. No te estamos escuchando por el sonido del video. Bueno, entonces, para entender lo que es la formaleta manoportable, pues su nombre lo dice, es prácticamente un obrero con un elemento de estos, lo manipula y lo coloca. Yo sí quiero resaltar acá una situación que es bien importante también con otro proveedor nuestro, al que llegamos a un joint venture también interesante, que nos ayudó bastante en los proyectos que les mostré al comienzo, y es que básicamente nos suministraba en arriendo, nos suministraba todo el tema de seguridad industrial. O sea, todas estas ménsulas, todos los pasadizos, los corredores, la línea de vida, todo el tema de escaleras y también el tema de las culatas. ¿Las culatas de qué? De las cubiertas, por ejemplo, también nos las suministró y todo eso son piezas especiales que de una u otra manera con otros proveedores en el mercado las cobrarían como piezas especiales, no entraban dentro del precio del metro cuadrado y con ello logramos de que se hiciera la formaleta nueva, tener en cuenta que era una formaleta nueva, 0 kilómetros, y 2, el tema de con todo el sistema de seguridad industrial. Yo creo que eso es un avance importante y yo creo que finalmente, por lo que yo les decía, estos proveedores deben ser socios, tratarlos como socios, no socios, sino tratarlos como socios, como partner en este tipo de proyectos para que ellos también puedan contribuir con este tipo de situaciones y puedan apalancar que estos proyectos se puedan hacer mucho más rápido. Aquí pues básicamente la diferencia entre el que ya... Paso la formaleta de cómo va la mayoría de es debidamente planificado, debidamente planeado. Entonces siempre cuando yo tengo plata, atrás ya estoy pidiendo medio, siempre tengo que tener cuando yo no tenga esto, se me dificulta todo eso. Así con esto pues hacemos servicios de
Esta formaleta ya se Bueno, aquí al otro lado, pues traigo más videos porque creo que eso nos da una situación de poder entender mejor ya la que ahorita estamos era un pan, ambas Miriam, disculpa, no te estamos escuchando por el sonido del video. ¿Podrías poner en mute el video para poderte escuchar? Miriam, disculpa, no te estamos escuchando. ¿Podrías poner en mute el video? Es que no te está escuchando la voz. O de pronto parar el video. Esta es otra formaleta que van a encontrar acá en el mercado en Colombia y posiblemente en Centroamérica, en la región. Pues básicamente es el steel plate, que es un marco en acero con una madera con unas características especiales. Es una formaleta de muy bajo peso, pero también el uso también es limitado. Digamos que si la necesitamos para temas muy puntuales es excelente, pero cuando ya vamos a hacer unos proyectos de una envergadura más grandes, pues considero que la formaleta a detallar serían las formaletas en las que yo he hecho énfasis en manoportables, ya sea que funda muros después placa o ya fundo muro y placa, pues en aluminio y metálicas. Y aquí hay otro proveedor también, que también está aquí en Colombia, se encuentra aquí en Bogotá. Y bueno. Como pueden ver, mira, se arma muy fácil, es muy fácil de montar. Y también me permite trabajar en sistemas aproximados. Pueden ver ustedes también si lo importantes. Entonces, bueno, listos. Ahora bien, ¿cómo es la elección de la formaleta? Aquí vamos a un tema que siempre nos cuestionamos en el tema, ¿la compro o la rento? Y yo a veces pienso que debería uno solamente debería rentar, la verdad. No comprar. Nosotros como CEMES compramos en algún momento este tipo de formaletas y nos fue, la verdad, sí nos fue muy bien el tema, pero nosotros dijimos zapatero a su zapato, la verdad. Aprendimos de formaleta con ellos. Hoy en día creo que todas estas formaletas que están acá las conocemos a profundidad, conocemos sus rendimientos, bueno, cualquiera de ellas en el mercado son funcionales, son muy buenas. Pero sí hay que entender que si realmente como constructor yo pienso hacer proyectos durante un buen tiempo y buen volumen, yo pensaría, digamos, en comprar. La amortizo en el proyecto.
y ya después tendría yo que empezar a revisar lo que son los elementos adicionales que no son estándar, ¿sí? Aquí sí tienes que sacar una lana, tienes que sacar una plata para comprar esta formaleta y si la vas a diferir en tu proyecto, está bien. Pero si la rotación de esto es diferente, son proyectos no tan grandes en algún momento, eh, perdón, aquí en esta formaleta de comprar por lo regular hay que tener mucho cuidado por el tema del mantenimiento, hay que darle muy buen mantenimiento a la formaleta para garantizar que esa formaleta realmente te dure los 1.500, porque ya sea que tú la compres o la rentes, si tú no la cuidas, en comprarla te sale plata de tu bolsillo y en rentar también te sale plata de tu bolsillo, pero la diferencia es que, ¿qué pasa? Te la estás dando a otra, que cada rotación tienes que pagar mantenimiento, 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 y eso hace que realmente se encarezca el valor de lo que son los equipos. Entonces, cuando yo digo rentar, pues no comprometo un capital de trabajo, no es mi core business del negocio, es decir, no, para eso hay personas especializadas como estas empresas que yo les he mencionado. Digo, pues básicamente no voy a invertir en ese tema. Tengo cero costos de almacenamiento, vigilancia, transporte, los rediseños de prototipos, pues prácticamente es del fabricante. Hay un acompañamiento técnico del fabricante en obra, eso es interesante. Ellos colocan una persona en obra hasta que se coja la rutina diaria y se compruebe que el rendimiento es el que está establecido. Los implementos de seguridad pues están incluidos en la renta del personal de ellos y el control de consumibles, es decir, va para un tercero, no me tengo que estresar en la obra de estar pensando en este tipo de situaciones. Cuando compro, pues indiscutiblemente ya es una formaleta que es de propiedad del constructor y aquí sí hay que tener cuidado con ella, no hay que maltratarla, hay que hacerle sus buenos mantenimientos, sus buenas rutinas y posiblemente vas a tener que ir comprando en el camino piezas especiales o piezas que se van reponiendo que tienes que entrar en ese proceso. ¿Sí? Que para los moldes, bueno, pues aquí lo que yo les decía, no me puedo equivocar con las torreduras, tengo que tener las torreduras que son apropiadas. Si voy a trabajar en túneles, pues tienen que ser este tipo de, este tipo de torreduras, que tienen que ser importantes. No me puedo equivocar con qué sistema trabajo en colocación, si lo voy a hacer con una estacionaria o lo hago con una autobomba. Y fíjense ustedes que si yo estoy trabajando en altura, llega un momento en que la altura se supera el brazo de la torre grúa, entonces debo pensar en unas estacionarias con unas tuberías importantes para poder llegar a los elementos. Y si tengo edificios que son de 5 pisos, pues prácticamente puedo llegar yo con una autobomba. No puedo llegar a todo el ángulo que necesito para colocarla. Van a tener que colocarse en un sitio y ahí poderla extender. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo, pues está la situación de que las dos son de colocación y pues las diferencias de la una a la otra, pues básicamente es en el brazo en la una y en el otro que es en tubería. Pero si lo mira uno, el rendimiento son muy, muy parecidos y la verdad que la diferencia entre una y la otra cuando vamos a hacer este tipo de cosas, pues es decir, las dos se permiten poder trabajar en estos elementos. ¿Sí? Bueno, aquí voy a apurarle un poquito el tema, pero fíjense ustedes que cuando miramos la logística en la planta de producción, ya que hablo yo de dos cosas que me parecen importantes. Una cosa es cuando estamos hablando de la planta de producción de concreto. Una cosa es una planta de destino, es decir, estoy en Bogotá y me despachan de una de las plantas de acá. O la planta en sitio es que estoy lejos y que tengo un CEMES en su obra. O puedo estar en Bogotá, pero por el volumen y por la programación, yo debo tener una CEMES en su obra. Entonces, aquí son situaciones que hay que tener cuidado. Para mí, la planta en sitio, que fue la que nosotros vivimos en estas zonas, pues se pueden imaginar, de ahí surtíamos a varios proyectos, pues allá sí tengo que revisar dónde está el material de origen, cuál es la capacidad de la planta, los hilos, qué capacidad tengo, ya que hay que tener mucho cuidado y es, como todos esos materiales vienen de otros sitios, cualquier paro cívico, cualquier motín que ocurra en la carretera o alguna situación de orden público, pues no te van a llegar los materiales. Por eso el tema de los hilos son importantes, tener una capacidad de, no sé, 2, 3 días adicionales a lo que necesitas. Lo mismo el tema de lo de la planta, el tema de
el tema del servicio de agua y energía. En zonas distantes tenemos problemas con agua y energía, no la tenemos fácil. Los equipos de colocación, lo que yo les decía, los equipos de colocación no son tan, no los tienes a la mano. Cuando la construcción está en su auge, pues estos equipos escasean y no te puedes dar el lujo de estar en una obra con formaletas y todo y no tener cómo colocar tu concreto. El justo a tiempo, aquí es importantísimo, los materiales te tienen que llegar por lo menos con 2 o 3 días antes, que tú ya los tengas para lo que estás haciendo, calidad, el clima. Fíjense acá lo que es importante el clima de lo que sucede en épocas invernales, por eso yo les decía que había que mirar el riesgo, porque cuando está la época invernal puede estar lloviendo todos los días torrencialmente y tu obra se paraliza. El personal, no tener personal, rotación de personal altísima también te enreda, los horarios de las fundidas. Aquí es importantísimo porque si no la planta que está en sitio, cualquiera planta destino, tiene congestión de sistemas industrializados que se empiezan a fundir desde las 11 de la tarde hasta las 2 de la tarde, son los picos de todas estas plantas, y si esos horarios no se pueden alternar, pues se pueden imaginar desde la misma planta tener que despachar a 2 o 3 proyectos. Aquí se necesita una logística bien importante y también puede llegar a ocasionar retrasos en alguna de los, ya sean de los frentes de cada uno de los proyectos o entre los proyectos mismos. El tema de seguridad en la zona, importantísimo. Las restricciones hay que saberlas muy bien y el tema de orden público es algo que en este país no podemos desconocer. Entonces, en las plantas en sitio, cuando estamos en zonas retiradas, pues tienen una logística bien importante para que realmente se puedan cumplir las programaciones. En la producción de vivienda es todo lo que les he hablado a ustedes acá. En el tema de las entregas también, pues fíjense, tengo producción, tengo la producción de producto, producción de vivienda y todo lo que son las entregas. Todo esto hay que empezar a abarcarlo en su totalidad. ¿Sí? El recurso humano, bueno, pues carambas, aquí es mucho más, digamos que es más complejo. El recurso humano es muy valioso y las personas que están capacitadas en esto son muy valiosas, son supremamente valiosas, pero también es entendible que hay mucha rotación, demasiada rotación de personal y esa rotación te puede afectar la obra porque vas a tener que cada vez para el tema de la seguridad industrial tienes que volver a capacitar. Entonces tiene que haber un programa de capacitación permanente de gente que tú puedas alistar para que vayan entrando en la rotación de personal. ¿Sí? Bueno, fíjate aquí que siempre aquí es lo que dicen, hay una situación generalizada que es el concreto, refuerzos agregados, maquinaria y colaboradores. Siempre uno dice, bueno, la obra eso se maneja a producto no es pero ¿y la parte humana qué pasa? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es la planeación de las actividades? ¿Cuál es el sistema de control de riesgos? ¿Cuál es la confiabilidad que traemos del personal? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es la certificación en alturas que tienen que traer cada uno? ¿Cómo se hacen los copasos? ¿Cómo es el tema de las personas, de los ISOs? Todo esto se tiene que tener en cuenta, porque aquí lo que hay que presupuestar realmente acá son lo que necesita la gente para garantizar la vida de cada uno de ellos y no presupuestar la vida de ellos, como a veces se piensa es, bueno, en esta obra vamos a presupuestar no sé cuántas personas fallecidas. Eso es lo que no puede pasar. Lo que debemos presupuestar es que nadie, todo el mundo va a su casa y va completico, no le faltó nada. Trabajó en las obras, fue a su casa, llegó a su hogar y va completico. Entonces, lo que sí debemos presupuestar es cómo planeamos todo esto para garantizar que ese indicador siempre sea cero, cero, cero. No hay nada más triste de tener un fallecido en una obra. Esto es bien complejo. Bueno, aquí está lo que hay que hacer en las obras también para todo el personal. Pues fíjense, son las competencias, la sensibilidad al riesgo, hay que comunicar, hay que apoyar a los hechos de la gestión, el orden y limpieza en las obras. Por acá comenzamos con todo ese proceso. Bueno, entonces, pues básicamente yo les quiero comentar acá. Hasta aquí llega lo que es el tema de lo que son los sistemas industrializados, de todo lo que hemos recorrido. Yo ahorita les quiero mostrar nosotros como CEMEX, qué es lo que hemos hecho en los últimos 8 o 9 años con el área de vivienda que se creó en la compañía precisamente, más, como les decía yo, por un tema social, unos programas importantes, pero también en unas zonas muy apartadas. Nunca hemos sido
competidores de nuestros clientes. Por el contrario, lo que siempre hemos querido es poder conocer esto de primera mano para tener una experiencia de realmente importante y poder entender el dolor que sienten nuestros clientes cuando están construyendo este tipo de construcciones. ¿Cómo comenzamos? Como yo les decía a ustedes, comenzamos por acá con el 2004-2005, cuando compramos la formaleta y estuvimos acompañando a constructores clientes, en donde les suministrábamos la formaleta y empezamos a recorrer ese camino con ellos, y aquí nosotros pudimos entender que indiscutiblemente el tema de la formaleta era bien importante, y poder entender qué era una formaleta y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí proyectos relevantes aquí en Bogotá, en donde lo que hicimos fue suministrar formaleta. A través del Joint Venture que les comentaba, pues suministrábamos formaleta y teníamos esa situación más para ayudar a nuestros clientes, ¿sí? Ahí sigue todo lo que hicimos, ¿sí? Fíjense que no solamente fue un tema de que la noche a la mañana decidimos armar una unidad de vivienda en Colombia, sino que también venía un expertise claro, fuerte de México, en donde se habían hecho también algunas experiencias muy fuertes. Trajimos toda esa información aquí a Colombia, y con lo que también Colombia había avanzado, pues logramos ponernos de acuerdo en el tema de la vivienda industrializada y poderla entender en su magnitud. Entonces, con estos proyectos entendimos lo que era el tema de la formaleta, lo que había en el mercado, cómo funcionaba. Hicimos joint ventures con algunos, trabajamos en proyectos en conjunto para tener desarrollo de mejoras continuas también en las formaletas, ¿sí? Bueno, después de eso evolucionamos, ya teniendo armado, eso fue en el 2011, también entonces empezamos a hacer algo que nos parecía interesante, unos primeros pinitos como para entender un poco más todavía lo que eran estos sistemas, y empezamos a trabajar en una situación que era el metro cuadrado, en lugar de metro cúbico era el metro cuadrado, y hacíamos todo lo que era la estructura, y le entregábamos, en lugar de entregar concreto, le entregábamos era estructura a nuestros clientes. Ahí tuvimos 5 proyectos a nivel nacional, en donde entregamos lo que fue netamente estructura, acero, concreto y la torre y la formaleta, ¿sí? Luego, ya en el 2012, entonces ya empezamos a hacer un recorrido acá, que fueron los proyectos, el origen fueron los, digamos, esos programas de vivienda social lanzados por el gobierno, en donde empezamos a revisar la participación nuestra, y nos encontramos con algunos proyectos de una vivienda rural dispersa en la zona del Tolima, y pues ahí fíjate que hicimos casi 306 viviendas. En vivienda gratuita pues ya comenzamos el proyecto de vivienda gratuita, después pasamos a vivienda de interés prioritario para ahorradores, y el último en el que estamos, que es En Mi Casa Ya. Aquí básicamente lo que yo les quiero mostrar a ustedes son los metros cuadrados construidos, el número de viviendas. Entonces son varios programas. Vivienda para remodelación de desastres naturales, empezamos con la Fundación Catalina Muñoz. Después pasamos, hicimos vivienda rural dispersa. Entonces fíjense ustedes que la línea de aprendizaje aquí también fue bien interesante, porque no saltamos de un momento a otro a hacer este tipo de programas tan agresivos, sino que también ya veníamos haciendo pinitos con la formaleta, después haciendo maquila, después vinimos a hacer este tema de vivienda de desastres naturales, nos metimos a vivienda dispersa, después vivienda de costo compartido por los lados de Armenia, y aquí este es el otro que también que fue la vivienda gratuita, que ya fueron 5.271, entonces fíjense, pasamos de 84, después hicimos 306, después hicimos las de costo compartido, nos pasamos, ya después hicimos 5.279, las viviendas de interés prioritario 4.706, y las últimas que son las de Mi Casa Ya. Entonces hay como una escalera de aprendizaje en cada uno de los proyectos. Este es el Catalina Muñoz, fíjense, fueron 84 viviendas. Y aquí tenemos despisado lo que fueron los proyectos en los cuales hemos venido trabajando en el área de vivienda, ¿sí? Fíjense ustedes, estuvimos en Córdoba, Guajira, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca y todo lo que es el eje cafetero. Entonces, digamos que ahí nos da un recorrido importante. También a raíz de esos proyectos que estamos hablando, tuvimos que implementar el tema de seguridad industrial
especial para la unidad de negocio, o sea, específico para la unidad de negocio, y se tenía que cumplir estrictamente. Eso fue una situación bien interesante, porque en los sitios donde nosotros estábamos, la gente casi que es un proceso de evangelización. La gente, el tema de la seguridad industrial en esa zona donde Mostaritica que estuvimos, allá la gente no está acostumbrada a trabajar con casco, ni con gafas, ni guantes, y van a las obras es en chancleta y en pantuflas y en pantaloneta. Entonces, aquí al final cuando terminamos las obras, toda la gente andaba con sus cascos, dotación, un trabajo con contratistas, un compromiso bastante fuerte en uno de los pilares para la compañía nuestra, que es el tema de la seguridad industrial, salud y seguridad para las personas que trabajaron con nosotros. Bueno, la experiencia de esto nos da que son 10.929 viviendas, solamente en estos 4 programas. No, si sumamos lo otro nos da un poco más. Los metros cuadrados fueron de 492.000 metros cuadrados estimados. ¿Sí? Permítame un momento. Vaya. Les pedimos por favor unos minutos. William Disculpa que me ya estaba está acabando trayendo aquí la la pila. batería. Bueno, en tema de cemento, pues bueno, ahí están las cantidades y en volumen de concreto, pues fíjense ustedes que tampoco no es nada despreciable. Y aquí nos permite nosotros con esta experiencia lo que hicimos también es, oiga, ¿por qué no hacemos un joint venture y todas las cosas para poder tener estimados en términos de rendimientos de más o menos para este tipo de viviendas que eran de 45 metros cuadrados, llámese en unifamiliar o llámese en multifamiliar, como cuánto uno se debería gastar en cemento, cuánto se gasta uno en concreto y cuánto se gasta uno en acero. Y estos son temas que son reales de obra, no es que yo creo que todos los constructores también tienen estos indicadores. Aquí pueden que sean más altos, más bajos, pero hay que entender que todos estos proyectos se hicieron en zonas mucho más difíciles que lo que pudieron poder tener aquí en ciudades céntricas, ¿no? Sacamos esto, que me parece que hoy en día con este tipo de situaciones, algunos constructores pues revisan y manejan muy bien este tema. Para nosotros también es importantísimo el poder saber los consumos de este tipo de viviendas, entendiendo que eran muros de 8 centímetros, placas de 10, en algunos casos los muros eran de 10 y placas de 12, pero al final lo que hicimos fue tratar de tener en 45 metros cuadrados qué se consume en cemento, qué se consume en agregado, y bueno, eh, y todo el cemento que se utilizó también para lo que eran resanes. Entonces, pues esto es algo que sale de todos estos proyectos y que para nosotros pues son indicadores bien importantes porque los constructores lo manejan muy bien y nosotros también queríamos saber con toda esta experiencia, todo el recorrido, de poder saber estos indicadores, cómo estábamos con respecto a constructores. Como le digo, en algunos casos sí pueden estar un poco más arriba porque nos encontramos con terrenos bien complicados que hacen que las cimentaciones tengan que ser mucho más especiales. ¿Sí? También revisamos el tema en los urbanismos, fíjate, las viviendas unifamiliares, pues lógicamente que la vivienda unifamiliar, el tema del urbanismo pesa bastante comparado contra un tema de las viviendas multifamiliares. Por eso cuando hacemos este tipo de proyectos, la gran mayoría de verdad es el tema del multifamiliar. Estos proyectos multifamiliares en el urbanismo es menor, permite uno ser más eficiente, dedicarse más a la construcción, mientras que en el unifamiliar sí tenemos un tema de urbanismo con unos terrenos nada fáciles y eso hace que también sean mucho más costosos, ¿no? Entonces, pues no voy a entrar al detalle porque pues esto es un resultado de esos indicadores. Cuando se hacen prefactibilidad de proyectos para esto, pues también se tienen unos indicadores, es decir, uno dice, pues esto no se debe pasar de esto no pasar para allá, si yo quiero ser más eficiente, entonces tengo que estar en estos rangos, pero aquí simplemente son los rangos que salieron. Aquí también nosotros cometimos, uno aprende siempre de errores, aprende uno de algunas situaciones adversas eh, que vale la pena también uno resaltar cuando se va a hacer este tipo de proyectos, que a veces no se tienen en cuenta y que sí marcan costos importantísimos. Pero lo que hicimos fue tenerlo en porcentajes, en viviendas unifamiliares, con cimentación superficial, y con ya una cimentación con cimentación profunda.
Fíjense ustedes, uno puede mirar esto y lo puede comparar contra otros proyectos. Esto es interesante cuando uno, con nuestros clientes, con el ánimo de poder tener discusiones sanas y de tener un tema de líneas de aprendizaje. Qué bueno uno poder tener de estos cuadros y poder, oye, venga, déjame ver o discutamos este tema, cuánto te inciden a ti las vías, cómo puede ser, qué te está pasando en este tema, cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, para poder mirar en una conversación comercial realmente poder encontrar un punto de convergencia entre las dos partes, pero ya digamos que con experiencia. Entonces ya es una discusión entre dos personas que conocen bien el sistema y que pueden entrar a una situación de compaginar en dónde está el dolor de nuestro cliente para poderlo ver. Y esto también aplica, también aplica a nuestros clientes industriales, que los clientes industriales también tienen que montar sus plantas, esperan que le llegue su cemento, tienen que hacer toda la diligencia que es el agregado, que en algunos sitios pues prácticamente los suministramos, en otros de pronto van a tener que conseguirlos. Y también tienen una logística que es bien compleja y que es importante que también entiendan que cuando se monta este tipo de equipos en las obras, pues esta experiencia que está acá, que nosotros la sufrimos, la manejamos y la sacamos, pero que no es nada fácil, seguramente lo van a tener que vivir cuando monten estas plantas para proyectos específicos como estos. Entender cuál es la logística del constructor y no verlo como simplemente un proveedor. Tienen que verse en partner para poder entrar a arreglar todo este tipo de situaciones. Porque en el colapso de la planta es el colapso de la obra. Y el colapso de la obra también se colapsa la planta. Si la obra para por alguna razón, la planta también va a tener situaciones adversas. Si hay una situación de orden público, si hay un tema de seguridad, si hay una alerta, si hay manifestaciones, todo ese tipo de situaciones, pues a ambos los van a afectar. Y después, pues van a haber las discusiones en el que yo te pedí, no me trajiste, y yo te llevé y no estabas. Eso creo que si se mira toda esta experiencia que le estoy llevando a ustedes, pues nos puede decir exactamente, por lo menos, oye, ¿sabes qué? Debo tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Sí? En el Lean, empezamos a trabajar con el Lean Construction. Hoy en día yo sé que hay otros sistemas, está el BIM y están otras que me parecen interesantísimas, pero nosotros trabajamos con esto simplemente nos encontramos en algunos atollados muy fuertes y cuando metimos el tema del Lean Construction nos desatoramos y la verdad es que nos ayudó bastante la implementación del Lean Construction. ¿Qué es lo que debo? ¿Qué puedo liberar? ¿Cómo libero las restricciones? ¿Cómo lo hago para poder hacer la ejecución del trabajo? Y todo lo que es el seguimiento. ¿Sí? Aquí era un tema importante. Actividades que no agregan valor, ¿qué sucede con eso? ¿Cuál es el control de la programación de obra? Estudio de eliminación de restricciones y así sucesivamente. ¿Sí? El detalle de cada uno de los proyectos, cómo era el tema, ya lo miramos hasta por manzanas, por casa, se miraba urbanismo, cimentación, bien desmenuzado para poder detectar dónde estaban los puntos rojos, que ahí ustedes los ven cuando estábamos bien atorados. Si uno no monitorea y no tiene indicadores, pues no mide nunca. Y al no medir, nunca uno a saber qué es lo que sucede en la obra. Y esto tiene que ver para todos. Esta información, cuando nosotros nos sentamos con el personal de las plantas de concreto para discutir estos temas, nos encontramos que habían convergencias y que a veces habían situaciones en que las dos personas estaban involucradas en el problema. Y esto es desaturar contratistas, desaturar actividades, desaturar suministros, pero es día a día, viendo qué es lo que sucede. Esto es una fábrica de producir vivienda. ¿Sí? Fíjense acá, aquí también monitoreamos. Falla de la banda de la planta, falla de la planta, despachos para no sé dónde, el acero que sí llegó, que no llegó, que la formaleta, que el molde. Por lo menos sabíamos qué estaba pasando y con esto era que se hacía la gerencia. Se podía revisar permanentemente de cómo en cada una de las acciones que se tomaban, cómo realmente se veían los cambios, para bien, no para mal, para bien, cómo incrementábamos los rendimientos, porque de una u otra manera, pues esto también tiene unas fechas de entregas que son inaplazables y que uno se podía ver abocado a unas sanciones muy fuertes por parte de las directrices del programa de vivienda de interés social. ¿Sí?
Al final, pues lo que dijimos en un casting play, que es un sistema industrializado, es qué es lo que nosotros considerábamos relevante, indiscutiblemente, pues el personal técnico calificado. Aquí se hizo un trabajo grandísimo en temas de capacitación, en escoger muy bien los perfiles de nuestros profesionales. En el tema de las formaletas también se trabajó fuertemente. En el tema de los concretos, que son los concretos que ya a ustedes posiblemente en algunas charlas atrás ya les aclararon. Sin embargo, pues ya hice el énfasis de estos concretos. En los procesos, importantísimo, importantísimo aquí en estos sistemas industrializados. Siempre tiene que haber una persona de Lean Construction, o ya llámese Lean o el que sea, pero que haya una persona que esté monitoreando o auditando todos estos procesos para que se puedan tomar decisiones muy concretas en la obra. ¿Sí? Si tú no tienes esto bien medido, no sabes qué pasa. Pero si lo tienes al detalle, aquí vas a entrar y vas a corregir, vas a arreglar y vas a salir de la torada. La administración y el control de obra, un tema muy profesional. Y pues el sistema constructivo que fue el apropiado para este tema. No nos equivocamos, trabajamos con las formaletas, ajustamos los diseños, nos ajustamos a las formaletas. Y el otro tema fue el tema de seguridad industrial. Los índices de accidentabilidad aquí fueron muy bajos, la verdad. Para obras de esta magnitud, cuando nos comparamos con otras obras del mismo tamaño, muy por debajo, muy por debajo. ¿Sí? Bueno, para cerrar este tema, pues a lo que yo voy es, indiscutiblemente, el sistema industrializado es un sistema de verdad que funciona muy bien. Puedes tener unos rendimientos importantes, y aquí hay una situación que es el control de los costos, que sí son relevantes. ¿Cómo lo monitoreo? Lo puedo controlar, porque aquí son procedimientos, esto es una especie de una fábrica. Los puedo saber en qué estoy, en cada uno de los sitios en los que estoy, los puedo monitorear, los puedo controlar. Entonces yo creo que sí es el sistema apropiado cuando tenemos volúmenes importantes. Pero indiscutiblemente aquí para mí son dos temas, y considero yo que el tema de la obra estamos los técnicos que mal o bien la solucionamos. A veces la solucionamos muy bien, a veces la solucionamos a los trancazos, pero eso cuesta. Y por eso considero yo que la planeación es excesivamente importante. La planeación, la logística y la parte financiera, para mí son tres. La planeación incluye materiales. En la logística, arribo de materiales que tienen que estar llegando a tiempo, y todo lo que es construcción, producción de las viviendas. Y el ítem que es el tema financiero, que esto es, hay que tener un pulmón importante, en donde tienes que pagar intereses por ese dinero que no tienes, y si te atrasas, los intereses se te van a comer todo el trabajo y todo el esfuerzo que puedas hacer en obra. Entonces, yo resumo muy rápidamente que estos sistemas industrializados, se ha hecho un camino en Colombia importante. En otros países de la región también se han hecho experiencias importantes, experiencias buenas, otras negativas, pero uno aprende siempre de las negativas, casi que uno aprende un poco más, y de las buenas, pues bueno, pues se corrigen muchas cosas. Pero ha sido un paso de muchos años, y la experiencia creo que es una experiencia interesante, y como les decía, nos permite, pues por lo menos ya conocimos de primera base, lo que es un sistema de estos industrializados, y ahí sí podemos tener conversaciones sanas con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestros comerciales, en donde podemos transmitir este tipo de experiencia. El área de vivienda, pues está al servicio de ustedes, ya sea a nivel nacional, y si alguien de la región pues, está interesado en este tipo de cosas, pues también se podría. Pero bueno, yo creo que ya este camino que se recorre también tiene un final, que tiene que tener una situación así como le dije, las formaletas, y vamos seguramente a tener que migrar ya a otros procesos en líneas de aprendizaje, en donde podamos ser mucho más, útiles, más aún a nuestros clientes. ¿Sí? Entonces,
pues nada, yo ya termino acá, les agradezco a todos los que han estado, los que han escuchado y que bueno, pues me someto a sus preguntas en la medida en que yo las pueda resolver. Si no las puedo resolver, se las puedo enviar luego por los medios que ustedes indiquen, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, arquitecto Cuellar. Como le anunciamos al inicio, recibimos sus preguntas a través de nuestro chat. Sabemos que algunas han sido resueltas durante la charla, sin embargo, algunas nos quedan por resolver. Les recordamos que en nuestro chat se encuentra el link donde podrán responder la encuesta de retroalimentación. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué debería cambiarme a este sistema? Mira, en el proceso de la charla les comentaba, si tengo un volumen que es importante, es un volumen que pasan las 300, 500 viviendas, yo por lo menos sí debería, si no, debería estudiarlo más a fondo, ¿sí? Porque depende del sistema en el que yo venga trabajando. Si yo vengo trabajando en sistemas, no sé, mamposterías, ese tipo de cosas, pues también hay que tener en cuenta que los desperdicios son muy altos y ese desperdicio le pega al costo directamente. Con esto, por lo menos, podemos bajar el porcentaje del desperdicio. Podemos aumentar la rentabilidad y lo que es el tema de, digamos, de calidad. Yo desencofro, prácticamente al otro día cubro, coloco enchapes, puertas y baños y termino obra. ¿Sí? Ya me salgo. Entonces sí tiene un tema que tiene que ver con el tema de la rapidez. Sí hay que ser juiciosos porque si no lo hacemos bien, pues entonces también se nos forma la debacle en la obra. ¿Ok? Pero Gracias, sí, William. Ah, perdón. ok. No, dale. Gracias, William. Nuestra siguiente pregunta es, ¿debo comprar o arrendar equipos encofrados? Ah, a ver, es la palabra que uno no debe dar, que es el depende, ¿no? Pero pues indiscutiblemente si yo voy a trabajar por debajo de unos 300 unidades o hago apenas un proyecto al año con un volumen de estos, yo pienso en arrendar. Pero si yo estoy haciendo por encima de las 500, 600 unidades y tengo a largo plazo proyectos, yo debería comprar. ¿Sí? Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿van a hacer más obras? Les decía que ahorita tenemos que evolucionar. Ahorita creo que hay unos proyectos también de innovación dentro de la compañía, que creo que debe ser el proceder. Ya conocimos este tema, nos enteramos bien de la situación, conocemos bien el sistema constructivo, pero también es entendible que bajo este criterio también hay otros temas importantes. Hay temas de prefabricación, por ejemplo, que tienen una cabida importante. Lo que yo les decía es que en la industrialización todavía estamos apenas en una etapa que nos falta. O sea, tenemos que hacer la mejora continua, es cómo cierro el edificio, cómo hago mis muros divisorios, qué le coloco a las fachadas, cómo hago el tema de las escaleras. O sea, las escaleras debería prefabricar en el tema de las fachadas, debería estar prefabricando ya con concretos arquitectónicos, debería estar trabajando con simulación ladrillos, en los muros divisorios debería estar trabajando con elementos no pesados, sino con unos prefabricados que permitan poder cerrar muy rápidamente. Entonces yo creo que esta primera etapa ya está consolidada, ahora es de que se pueda revisar pues, a través del área de industriales y en alguna estrategia de la compañía, revisar qué hay que hacer. En este momento, pues con todo lo que está pasando de la pandemia y este tipo de cosas, pues hay que reorganizarse. ¿Sí? Gracias, William, por tu respuesta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tipo de proyectos ameritan montaje de planta en obra? Bueno, mira, los montajes en obra, a ver, el primero es, si yo estoy retirado, o sea, estoy en una zona apartada de los sitios de suministro, pues inmediatamente yo pienso, si tengo un proyecto que tiene una envergadura de 500, 600 apartamentos por arriba, tengo que tener mucho cuidado en el tema de la programación, es decir, tengo que garantizar que la programación
realmente se dé. Y no puedo arriesgarme a que en el trayecto de un equipo hacia la obra tenga situaciones de tráfico o este tipo de cosas que puedan interferir. Eso no quiere decir que no llegue porque finalmente el proveedor soluciona el tema en la llegada, eso es cierto. Pero si yo estoy, por ejemplo, en una zona como la que nos tocó a nosotros, estamos hablando de zonas apartadas, es decir, ni siquiera en el sitio hay plantas, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo sí pienso que sí debería tener yo mi planta de concreto, en donde realmente sí soy un operador logístico en el suministro del concreto para ese proyecto. Pero también tiene que pensarse que instalar una planta también tiene un costo, hay un costo importante de ese montaje que, que también hay que definirlo muy bien en el volumen que tenga uno de obra. Si la obra es muy pequeña, pues tener una planta también no sale costoso. Muchas gracias, William. Nuestra siguiente Bueno, pregunta es, normalmente la utilización de concretos especiales son en los elementos de la cimentación de los proyectos. ¿Cómo aportan ustedes a ese diseño? en la cimentación de los proyectos, Así es, sí, bueno, señor. bueno, pero es que, a ver, en la cimentación de estos proyectos, a no ser que tengamos suelos bastante complejos, pues lógicamente que hay productos que están para eso, los premis y otros productos que traemos. Eh, pero por lo regular este tipo de proyectos son de unas cimentaciones superficiales que realmente no ameritan ese tipo de trabajo en las cimentaciones, ¿no? Ese es uno de los puntos que hay que escoger muy bien y qué bueno que haces esa pregunta, porque fíjate que una de las cosas importantes para estos proyectos cuando estamos trabajando en bien de interés social es que hay que revisar muy bien los lotes en donde se van a construir, ¿no? Porque a veces aquí puede haber una escachada grande y podamos tener cimentaciones profundas que lo que van a hacer es encarecer el producto y sacarlo de su cierre financiero, ¿no? Entonces, esos lotes hay que revisarlos, hay que hacer su buen estudio de suelos, hay que verificar y verificar para asegurar que en el momento de la intervención no tengamos que hacer ¿qué? Pues de actividades que lo hacen mucho más costoso, ¿no? Claro, así es. Mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que CEMEX está implementando después de estos años de trabajar en el sector de vivienda en sistema constructivo? Bueno, yo no me atrevería ahorita a mencionar. Lo único que puedo decir es que sí se está trabajando en tema de innovación en en varias zonas, ¿no? Varios aspectos, ¿no? Yo creo que el tema en industriales hay mucho potencial, entendiendo que tenemos partners, que son los de CEMEX en su obra o aquellos eh, mm, productores también de concreto a través de plantas móviles, eh, pues que efectivamente entramos en los nuevos procesos, concretos secos, por ejemplo, que van a permitir poder tener un almacenamiento de ese concreto, donde solamente podamos adicionar, no sé, agua y que pueda pasar uno, o sea, pueda tener un tiempo de stock de algunas cosas y no estar uno tan abocado al tema de que si falla el material, entonces ahora qué pasa, ¿no? Entonces eso puede eficientar un poco la situación. El tema bueno, el tema de los cementos, que también pues, también hay bastante avance en el tema de los cementos. Yo creo que también este nivel de experiencia que traemos también se le puede aportar a nuestros partners, también guiándolos en estos procesos para que precisamente ellos puedan prever en sus costos todo este tipo de cosas. ¿Sí? Eh, Pienso que es por ahí, ¿no? Sí, señor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿la industrialización termina con muros y placas de concreto? No, no. Esa es la situación. Cuando uno mira y uno dice industrialización, su nombre bien lo dice, es cuando tú comienzas y debes terminar.
Pero acá hay una situación, yo levanto muros y placas y el edificio lo tengo muy rápidamente en estructura terminado. Y después resulta que empiezo a cerrarlo, empiezo a forrarlo con sistemas tradicionales. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo me gano en la estructura, en la rapidez y en el rendimiento que yo tengo en la estructura, lo voy perdiendo en la medida en que yo voy metiendo elementos artesanales. Es decir, voy a hacer un edificio forrado en ladrillo, voy a hacer un edificio con muros divisorios en bloque, y así sucesivamente. Entonces, creo que no debe terminar ahí, por el contrario. Aquí deberíamos tener que cuando yo ya voy en el segundo o tercer piso, yo ya llevo prefabricados en los primeros, pero ya el prefabricado vendría completo, es decir, con el acabado arquitectónico al lugar, que se puedan montar. Ya en esto hay algunos proveedores que ya lo vienen haciendo, de cómo forrar el edificio muy rápidamente, y asimismo las divisiones que se tienen que trabajar. En el tema, por ejemplo, de los baños también nos sobra, que los baños, ojalá pudieran traer los baños ya hechos, ya totalmente con acabado, y simplemente es montarlo y conectarlo a la línea madre de los desagües, por ejemplo. El tema de las escaleras, ya con la torregrúa, yo debería montar las torregrúas ya de las escaleras ya totalmente prefabricadas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es para el edificio. Cuando uno mira hacia el urbanismo, pues también los colectores, los pozos de inspección, los sumideros, los ardineles, las mismas vías podrían ser en placas de concreto. Es decir, todavía creo que nos falta y pensaría yo que lo que hay que revisar es que al final el rendimiento que me gano yo en estructura no lo pierda en el acabado. En estos sistemas, en estos programas, como ves, los acabados son mínimos, por lo tanto, casi que tú terminas la estructura y terminas el edificio, ¿verdad? Pero cuando estás en otros segmentos, en otros estratos, pues ya tienes que poner entonces las fachadas, no sé, en ladrillo, las fachadas en esto, ya la teja es en no sé qué cosa. Entonces, eso hace que se empiece a demorar lo que te ganaste en tiempo en la estructura. Entonces yo digo que no, por el contrario, yo creo que apenas estamos comenzando. ¿Sí? Hay que prefabricar, hay que prefabricar. ¿Sí? Muchas gracias, William. Precisamente nuestra siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué no se prefabrican otros productos como las fachadas o el cierre del edificio? Hay proveedores que lo están haciendo, hay proveedores en el mercado, pero básicamente ese prefabricado se está haciendo a unos estratos más altos. Todavía no hemos evolucionado en hacerlo más contundente, pero yo creo que hacia allá debemos llegar, ¿sí? Hacia allá debemos llegar. Uno pensar en prefabricados que tú puedas llevar en elementos de transporte de los que se mueven hoy en día y en esos momentos tú poder colocar, no sé, que ya salga, es una vivienda completa, ¿no? Tú la puedas montar a un vehículo, la llevas y simplemente vas y la montas. Eso ya sería un tema bien importante. El otro Claro, tema ya sería uno poder llevar en medio apartamento armado, ¿cierto? Y poderlo colocar. Así como así el tema es. de los túneles. Entonces tú agarras varios, ¿cómo le llamo yo? Varios cajones y que con esos cajones tú ya puedas tener un apartamento ya organizado, no sé. O sea, creo que todavía nos falta, hay que estudiar, pero yo creo que eso en el mercado se están dando las cosas ya a nivel mundial, pues ni que se diga, ¿no? Yo no veo ejercicios y que hacen edificios en, no sé, en un mes. Este, y el tema de la prefabricación es excelente en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia el tema de la infraestructura en la prefabricación también tiene muy buena calidad y yo creo que también ya se empiezan a ver algunos pinitos ya de prefabricación para viviendas que puedan salir muy rápidas con muy buenos acabados. ¿Sí? Así es, William. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con qué tanto afecta el clima al sistema. Mira, el clima nos afecta a todos, ¿cierto? Pero más a estos concretos porque son concretos de evolución temprana para desencofrar. Cuando tú desencofras, quedan expuestos a los deltas térmicos. ¿Sí? En el día tienes un calor inmenso. Las formaletas, por ejemplo, uno fundir formaletas a las 2 de la tarde en el Cesar, no te imaginas
esa formaleta, la temperatura que pueda tener. Y si a eso le sumo el concreto, entonces, y lo dejo ahí dentro de esa formaleta, no me imagino el calor que pueda traer este equipo y el concreto. Lo desencofro en las horas de la noche o en la tarde y lo desencofro y lo dejo toda la noche a otro delta que pueden bajar 8 o 10 grados, pues inmediatamente eh, a, cualquier, a cualquier producto, a cualquier material, pues se va a ver abocado a ese tipo de choques térmicos, ¿no? Entonces, sí afecta, hay que tener mucho cuidado, hay que crear unas barreras, hay que cubrirlas. Pero les decía yo el tema del curado y desafortunadamente el tema del curado todavía acá en nuestros países como que eso no se toma en serio, ¿no? Entonces, pensar uno que deja una manguerita no hay puesta eh, sin tener un protocolo para esto y considerar que eso es un curado, entonces al otro día solamente le echan con una manguera o le forran con algún polietileno y ya al otro día ya no le vuelven a echar ni agua ni nada, y al tercer día tampoco. Y así, cuando uno era los 7 días, pues no se le echaron sino 2. Y después vienen las reclamaciones, que porque el concreto se les fisuró, que es que tengo fisuras, que tengo este problema, para allá, para acá. Y pues no son atendidas las recomendaciones. ¿Sí? De acuerdo, creo que acabas de contestar nuestra siguiente pregunta que tenía que ver con si se puede mezclar el concreto en sitio. Los concretos, a ver, los concretos normales, o sea, los concretos convencionales, por supuesto, un concreto de 3.000 libras, pues por supuesto. Pero cuando estamos trabajando ya con este tipo de concretos que son más sofisticados, que tienen una fluidez importante, que son en un agregado diferente, que tú ya no tienes que utilizar vibradores, la recomendación que yo les doy, miren, no jueguen con eso. ¿Sí? O sea, con eso no se debe jugar. Yo digo que zapatero a sus zapatos, el que tiene su planta y que es profesional en el tema de producción de concreto lo debe saber hacer y eso te garantiza que tengas tranquilidad, ¿sí? Pero que tú arranques en un proceso artesanal a romper sacos y ahí con una batidora pues, de medio metro y que con cajitas y ese tema artesanal, mira, para esto no haga, dedícate a eso, se puede hacer para concretos de 3.000 libras convencionales normales y a pesar de eso en ese proceso van a encontrar situaciones en que nunca le van a dar las resistencias, por ejemplo. Pueden tener variaciones de resistencia altísima. En esto tú no puedes, porque si vas a desencojar a las 14 o a las 18 horas, pues estás corriendo un riesgo altísimo, ¿sí? Porque no vas a saber si ese concreto realmente evolucionó, sino cuando lleguen a los 3 o a los 7 días o a los 14 días la evolución de ese concreto y tú puedes tener encima ya otro apartamento encima, o sea, ¿sí? Ya tienes otro elemento estructural encima y puede haber una falla, ¿no? Si me pregunta, yo no jugaría con eso. Muchas gracias, William. Les recordamos a todos que el link de nuestra encuesta se encuentra en nuestro chat. Ya estamos próximos a terminar. Yo creo que le damos paso a 2 preguntas. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿el concreto seco aplicaría para este sistema? Es una buena pregunta. Yo le diría al personal de industriales que nos ampliaran el tema. Sé que ahorita estamos hablando de concreto convencional, pero la evolución se puede dar. Sin embargo, considero que es el área de industriales que nos pudiese aclarar ya en una charla más adelante, que nos pudiese decir cómo es el tema. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el tema de las cimentaciones o las placas de contrapiso, de todo este tipo de cosas, son concretos convencionales de 3.000 libras. Se pueden usar tranquilamente en lo que son placas de contrapiso, ¿verdad? Ya en el tema industrializado, por eso te digo yo que hay que tener mucho cuidado porque hay que garantizar la fluidez, la resistencia temprana y y el tema de que tú no necesitarías vibradores para esto, ¿no? Entonces, para que yo garantice esto, debe tener su logística especial, pero no lo descartaría. Considero que eso puede evolucionar muy rápido. De acuerdo. Damos paso a la última pregunta para cerrar el webinar. ¿Es mejor el aluminio